Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, les saludo afectuosamente por este medio, esperando en el Señor todos se encuentren bien. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar un nuevo trimestre en el cual estaremos estudiando la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como siempre, nos basaremos en las Sagradas Escrituras y en el cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, siendo el tema general firmes y constantes en la obra. Frase sacada de Primera de Corintios 15:58, que dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como introducción a estas 10 lecciones, menciono lo siguiente. El apóstol Pablo, después de presentarse y dar gracias a Dios por los creyentes de Corinto, entra directamente y escribe uno de los principales problemas que afectaban a la iglesia en esa ciudad. El problema era la falta de unidad entre ellos. Este tema no lo contemplan las lecciones en nuestro cuaderno, por lo cual considero conveniente hacer unos comentarios al respecto. Primeramente, se puede observar en la Biblia que 3 capítulos y medio son dedicados a tratar con dicho problema. Es desde el capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 4, verso 21. Lo primero que hace el apóstol es enfrentar a los corintios con la realidad de su problema. Después les hace ver las causas de la división y por último la solución al problema. Sobre este problema el apóstol Pablo dice a los corintios: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. La falta de unidad era evidente en las contiendas que había entre ellos, conflictos que resultan de la rivalidad y la discordia. Es importante tomar nota de este problema, lo cual debemos todos evitar por todos los medios, tomando en cuenta que trae consigo muy severas y graves consecuencias en la iglesia. Aunque el apóstol Pablo tenía la autoridad para ordenarles, prefiere hacerles una súplica. Les pide con humildad que por favor se pongan de acuerdo, es decir, que hablen lo mismo y que no haya divisiones entre ellos. El deseo y súplica de Pablo es que cada uno de los miembros de la iglesia tengan un mismo pensamiento, un mismo sentir y un mismo propósito. Con esto el apóstol no les está diciendo que siempre deben tener la misma opinión en todo, sino en lo que respecta a la unidad de la iglesia. Por si acaso los creyentes de Corinto pretendieran no saber de quién están hablando, él se los dice en forma directa. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Primera de Corintios 1:12. Aquí podemos observar las preferencias personales sobre los siervos de Dios por su manera de predicar o bien por su manera de enseñar. Apolos era conocido por su elocuencia, el apóstol Pablo por su profundidad teológica,
revelada a él por el mismo Señor Jesucristo, y Pedro por su posición de líder en la iglesia. La carta no da ningún indicio de diferencias doctrinales entre ellos que haya sido causa de las divisiones entre los creyentes. Aunque había algunos que no querían tomar partido ni involucrarse en esas preferencias, razón por la cual se identificaban con Cristo diciendo: yo soy de Cristo. El apóstol Pablo le recuerda algo que los pastores o responsables de las ovejas nunca deben olvidar: que Dios no los llamó a predicarse a sí mismo, ni a buscar protagonismo o su propia exaltación, sino que han sido llamados a predicar, exaltar y dar gloria al santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dijo con convicción y firmeza: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Pablo le recuerda que el mérito no debe ser para ninguno de los líderes mencionados, ni de cualquier otro de todos los tiempos, sino la gloria es y será siempre para Cristo el Señor. A continuación trata de la inmoralidad de ciertos miembros de la iglesia y el asunto de las disputas o pleitos entre cristianos. Capítulo 5, verso 1 al capítulo 6, verso 8. El apóstol les dice que practiquen la disciplina en la iglesia y resuelvan sus asuntos internos ellos mismos con el consejo de los santos, en lugar de acudir a tribunales de los injustos. Pero más aún, el mejor consejo del apóstol es quedarse con el agravio. Otro de los problemas en la iglesia de Corinto se relacionaban con la inmoralidad sexual. El apóstol denuncia este pecado con energía y en los términos más fuertes posibles. Capítulo 6 de 1 Corintios, verso 9 al 20. Así como estos temas y otros más tratados por el apóstol son asuntos de la iglesia, grandes verdades que todos los cristianos debemos conocer. En las 10 lecciones que estaremos estudiando estas epístolas paulinas, trataremos como temas los siguientes. En la lección 1, la palabra de la cruz, es decir, la predicación, función que Dios ha dado a su pueblo para que por ella se diga que Cristo es el Hijo de Dios. Y en esta actividad no se debe olvidar hablar al corazón del oyente. Así como lo hizo José cuando habló a sus hermanos, la Biblia nos dice que José les habló al corazón. Génesis 50, 21. Es conveniente recordar que esta función de predicar no es exclusiva del hermano que está en el púlpito. También es una labor que todo creyente e hijo de Dios debe realizar para cumplir el mandato del Señor, quien dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Marcos 16, 15. Lección 2. Sobre edificación. Tarea en que todo creyente debe estar involucrado y sobre todo hacerla con mucha atención y esmero para el crecimiento espiritual de la iglesia. Por esto el apóstol Pablo aconseja: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, cada creyente debe tener cuidado en cómo construye sobre ese fundamento que es Cristo, ya que en sus obras serán probadas por fuego y tendrán consecuencias eternas. El apóstol advierte sobre la importancia de edificar correctamente. Los creyentes deben asegurarse de que sus acciones y enseñanzas estén basadas en la verdad y sean de valor eterno y no solo pasajeras y efímeras. Lección 3. Disciplina en la iglesia. En Corinto surgieron 2 situaciones de escándalo: inmoralidad y desacuerdos o pleitos entre hermanos
que eran llevados a juicios o tribunales humanos. Como se ha mencionado, es mejor sufrir el agravio y ser defraudados que el acudir a los tribunales. Es importante tener presente que el perdón es fundamental en la vida del hombre y más entre creyentes. A veces en la vida cotidiana nos encontramos atrapados en conflictos y disputas que parecen tan importantes en el momento, pero que al final solo nos alejan de lo que realmente importa, que es el amor, la paz y la armonía entre hermanos. Una pregunta: ¿por qué no optar por la comprensión en el lugar del conflicto? El apóstol Pablo nos aconseja en 1 Corintios 6:7 que debemos aprender a desechar el rencor y buscar por todos los medios relaciones sanas y significativas. Hermanos, hagamos un esfuerzo para practicar la paciencia y la tolerancia entre nosotros cada día, ya que perdonar significa renunciar al resentimiento y la ira hacia aquellos que nos han ofendido, defraudado o lastimado, debiendo seguir el ejemplo de Cristo, quien perdonó nuestros pecados, y el consejo del apóstol: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. Lección 4. La misión del creyente es la predicación del Evangelio, el cual, como se dijo anteriormente, es un mandato del Señor y un deber de todo hijo de Dios. Sobre esto, el apóstol Pablo nos dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Y más adelante dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. 1 Corintios 9, 16 y 17. Por lo tanto, esta actividad de predicar se debe entender como una responsabilidad conferida por el Señor, y para el creyente determina su relación con Dios y con la iglesia en general, así como sus responsabilidades y la comprensión plena de su llamamiento. Lección 5. En esta lección, que se nos pide estudiar los capítulos 10 y 11 de Primera de Corintios, leemos sobre un tema por demás destacable y de mayor importancia, que es la mesa del Señor, en la cual el creyente tiene el privilegio de anunciar la muerte del Señor. La Biblia nos describe las bendiciones y los requisitos para celebrar la fiesta, anunciando su muerte al adorar, dar gracias y bendecir el pan y tomar la copa. Estudiaremos todas las acciones previas y durante la celebración de la mesa del Señor, y todo lo haremos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Lección 6. Los dones del Espíritu Santo. Siendo uno de ellos, profetizar. Es el don que el escritor divino enaltece sobre los demás, y es el don que todo creyente debe procurar para ser usado conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6 y 1 Corintios 12, versos 4 al 11. Otro de los temas por demás importantes es la resurrección del Señor Jesucristo, la cual es una verdad sublime que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, verso 17. La resurrección de Cristo es fundamental porque confirma y valida su divinidad, confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, y que su sacrificio en la cruz fue aceptada por el Padre,
dando libertad a los creyentes del poder del pecado, y ofrece la esperanza de la vida eterna a todos los que creen y ponen su fe y confianza en Él. Lección 8. Consolación. Este es el método usado por Dios para disipar nuestras aflicciones y para suavizar nuestra tristeza. Con ella el Señor nos sustenta y ayuda en momentos difíciles que se presentan en nuestro peregrinar en este mundo. Es en estos momentos difíciles, es cuando debemos recordar que tenemos a un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En la antigüedad Dios mismo dio un mensaje de esperanza y alivio a su pueblo diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, indicando con esto que su tiempo de sufrimiento ha terminado y que sus pecados han sido perdonados. Gracias a Dios que un día escuchamos y seguimos escuchando esa voz amorosa y llena de misericordia cuando ve a su pueblo en aflicción y tristeza. Lección 9. El tema es la ofrenda. En esta lección estudiaremos verdades respecto a esta instrucción en cuanto a la ofrenda de los creyentes. Recordemos que dar es una gracia de Dios. Así lo entendieron los de Macedonia y así lo debemos de entender nosotros. Los de Macedonia lo entendieron, ya que, a pesar de su profunda pobreza, fueron generosos al dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 3. Por tanto, cada uno dé conforme propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. En esta lección, algunos recordaremos y otros aprenderemos a qué son destinadas las diferentes ofrendas que se levantan en nuestra iglesia local, así el cómo debemos hacerlo y quiénes son responsables de ofrendar. Lección 10. El llamamiento del siervo. En esta última lección estudiaremos a qué fue llamado el creyente en la viña del Señor, ya que él ha sido llamado para servir a su Señor y a su iglesia, debiendo estar consciente de la autenticidad y verdad de su llamado, teniendo presente que la misión del siervo de Dios es cuidar, guiar y proteger a las ovejas, y que éstas permanezcan fieles al Señor. Por esto es importante que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Amados hermanos, preparemos nuestros corazones y dispongámonos a estudiar estas hermosas epístolas del apóstol Pablo, que nos dejó para que juntos y en comunión, unidos estemos y permanezcamos firmes y constantes en la obra del Señor, dando testimonio de que estamos unidos a Cristo, aprendiendo de Él, llevando con Él su yugo. Mateo 11, verso 29 y 30. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos das la bendición y el privilegio de iniciar un nuevo trimestre de estudios basados en tu palabra. En esta ocasión nos das la gran bendición de estudiar las epístolas, las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, epístolas que están llenas de la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Estaremos, como hemos visto, estudiando 10 lecciones con diversos temas. Cada uno tendrá su objetivo, su propósito para hacerlo. Y deseamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la capacidad de retener lo bueno y desechar las cosas que el enemigo pone delante de nosotros. Señor nuestro, bendice a cada uno de mis hermanos, principalmente a aquellos que estarán
exponiendo los temas, pero también a los que escuchen. Deseamos que juntos crezcamos, nos edifiquemos, nos sobreedifiquemos sobre aquel fundamento que es nuestro bendito Señor Jesucristo, aquella roca que es estable, inamovible. Por eso, Padre nuestro, sé con cada uno de nosotros, bendícenos, ayúdanos y danos la bendición de que nos edifiquemos cada día en el estudio de tu palabra. Sé con cada uno, Padre nuestro, y gracias por esta bendición que recibimos en esta ocasión. Recibe la gratitud, lo ofrecemos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.